Hola amigos de YouTube, les habla Egor, su amiguito fan de Street Fighter. El día de hoy hablaremos de una rareza. Una de esas piezas que parecen existir solo en los delirios febriles de un escritor desquiciado que vive en el sótano de su amigo que le debe dinero. Una pieza improbable, pero muy real en la historia tanto de los videojuegos como de los juegos de rol. Durante los años 90, los juegos de pelea dominaban el mundo de los arcades. Y Street Fighter era el indiscutible rey, en algunos lugares casi una religión. Y, como toda religión en expansión, eventualmente generaría su propio evangelio apócrifo. Entre ports, cómics buenos, malos, cacotas y películas, hubo un spin-off que no parecía tener sentido y sin embargo lo tuvo todo. Street Fighter. The Storytelling Game, publicado en 1994 por White Wolf Publishing en colaboración con Capcom. White Wolf, la editorial responsable del World of Darkness, The Vampire, The Masquerade, los primos góticos y darks de D&D. Una compañía famosa por juegos sobre la angustia existencial, el trauma, la muerte, la pérdida de la humanidad de pronto, decidió lanzar un juego sobre brasileños verdes eléctricos, karatecas que lanzan bolas de fuego y militares que gritan areku. El resultado fue una criatura imposible. Un híbrido entre manual de artes marciales, comic pulp y suplemento para un anime showa que nunca existió. Y, por más estúpido que pudiera sonar, funcionó. En su momento, Street Fighter. The Storytelling Game fue un experimento que marcó un precedente silencioso. El punto principal sobre este juego es su complejo y divertido sistema de combate, una especie de versión mamadísima de Vampire con patadas giratorias y artes marciales fantásticas, anticipó toda una tendencia de juegos de rol de acción cinemática. De ahí saldrían espíritus afines como Exalted, Feng Shui, Weapon of the Gods, Kin y más tarde joyas independientes como Crash, Fuse, Super Gachapon Fighter o Usu. Todos ellos, de una u otra forma, herederos de aquel intento de capturar en papel lo que era llevar el mundo de Street Fighter a la realidad. Era un juego luminoso, exagerado, lleno de color y clichés de esos que todos aún aman. Un contraste brutal con el tono melancólico y autodestructivo de White Wolf, que normalmente vendía realismo sucio y trauma metafísico. Street Fighter. The Storytelling Game te pedía una cosa: que tirases dados, tiraras un bullet imaginario y creyeras, por un instante, que la narración también podía ser una pelea de campeonato. Por desgracia, la línea murió joven. White Wolf un día simplemente la abandonó sin decir nada y borró toda evidencia de su existencia, casi como si se avergonzara de haberla creado. Ninguna mención en su web, ningún guiño en sus catálogos. Borrada del canon oficial. Pero los juegos raros nunca mueren. Se mantuvo en foros, archivos zip y páginas de internet en Web 1.0. Así es como una pequeña pero apasionada comunidad de fanáticos ha mantenido vivo al juego, actualizando, corrigiendo y recopilando la información. Es gracias a ellos y en particular a la edición de 20 aniversario, una compilación fan-made que reúne casi todo el material publicado, que hoy vamos a redescubrir esta anomalía. Aquella anomalía que intentó convertir a Ryu y Chun-Li en personajes de una historia compartida, mucho antes de que la saga Alpha y Street Fighter 3 lo hiciesen. Este video no pretende ser un análisis exhaustivo ni una reseña del libro en sí. Tampoco una historia del lore o de los suplementos perdidos. Es, más bien, una recopilación de notas personales, observaciones y pequeñas obsesiones que fui acumulando mientras exploraba las reglas del sistema. Porque aunque existen tutoriales, guías y resúmenes, casi todos están en inglés o en portugués. Y este juego merece algo más que el olvido de un manual escaneado. Así que, sin más preámbulos, sean bienvenidos a Street Fighter, The Storytelling Game. Antes que nada, tenemos que aclarar algo. Un Storytelling Game no es lo mismo que un RPG tradicional. Los Storytelling Games son el primo artista marihuano y rebelde de los RPG tradicionales. Más que tirar dados para ver si le pegas al Goblin, se trata de construir una historia entre todos. Cada jugador asume un personaje y aporta a la trama con sus decisiones, emociones y diálogos. En vez de optimizar builds o calcular daño, lo que importa es el drama, la narrativa compartida y las consecuencias emocionales. No hay tanto ganar o perder, lo que se plantea el jugador es más como qué historia terminamos contando juntos. En otras palabras, los RPG son sobre simular, los Storytelling Games son sobre narrar. Perfectos para degenerados adictos al fanfic, las novelas oscuras o los cómics pulp, como tú y yo, que quieren rolear sentimientos, no estadísticas. Ahora, mi asistente les describirá cómo White Wolf definió al juego. Los juegos narrativos son como películas imaginarias que creas con tus amigos. Estos juegos te permiten a ti y a tus amigos convertirte en héroes legendarios y vivir aventuras imposibles en el mundo real.
Juegos como Street Fighter son historias compartidas. Cada jugador crea una parte de una única historia continua. En Street Fighter, un jugador asume el papel de narrador, director y director de escena de tu película privada. Gracias, Colitas. El jugador que actúa como narrador tiene el trabajo más difícil, ya que debe dar vida al mundo de Street Fighter. El narrador elabora la historia, detalla los peligros a los que se enfrentan los personajes y describe las recompensas que pueden ganar. Los demás jugadores se convierten en una especie de actores, interpretando a los Street Fighters. Los roles de los jugadores y del narrador se exploran con más detalle a continuación. Los juegos de narración son una forma de expresión creativa y, además, muy divertida. La interacción y la cooperación que se encuentran en los juegos de narración son difíciles de encontrar en cualquier otro lugar. La narración aporta una nueva dimensión a los clásicos personajes de Street Fighter. ¿Cómo son Blanca y Ken cuando no están peleando? ¿Tiene Ryu novia? ¿Tiene Chun-Li novio? ¿Qué haría un honorable Street Fighter si viera un delito en curso? ¿Qué pasaría si alguien importante para él fuera capturado por Shadaloo? Estas y otras preguntas las respondes tú. Aunque el narrador crea desafíos y enemigos para los demás jugadores, el narrador y los jugadores no son antagonistas, sino colaboradores. El desafío consiste en inventar misiones y batallas que rivalicen con las películas de acción de gran presupuesto, no en vencerse unos a otros. Así es, amiguitos, un storytelling game es como una versión para adultos de los juegos que jugábamos de niños en la calle o en la escuela. Cuando corríamos por la calle y jugábamos a ser policías y ladrones, superhéroes, vaqueros o astronautas, éramos esencialmente actores interpretando una especie de teatro improvisado. Inventábamos nuestras líneas y la trama sobre la marcha. Las historias solían ser bastante sencillas, pero la fantasía las hacía divertidas. Jugar a un juego como Street Fighter no es muy diferente. Como jugador, crearás un personaje que interpretarás durante el juego. Probablemente, el personaje será un héroe de las artes marciales, con fantásticas habilidades físicas y capaz de ejercer poderes especiales como un Hadouken o el Yoga Fire. Mientras juegas, decidirás qué va a hacer tu personaje a continuación. Hablarás por tu personaje y describirás lo que hace. Y, cuando las cosas se pongan difíciles, decidirás cómo luchará tu personaje. No necesitas muchos accesorios ni equipo para jugar. Todo lo que necesitas son lápices, papel y algunos dados de 10 caras. Pero no los voy a aburrir con el sistema de juego, eso te lo contaré si te quedas para próximos capítulos.